Si miras un mapa del mundo en 1980, verás una superpotencia que parece invencible. La Unión Soviética se extendía por 11 zonas horarias, poseía 40.000 ojivas nucleares, tenía un ejército de 4 millones de hombres listos para arrasar las llanuras de Europa. Para el observador externo en Washington, Londres o París, el oso soviético parecía fuerte, parecía peligroso, parecía un imperio que duraría 1000 años. Pero si mirabas más de cerca, si mirabas más allá de los desfiles de misiles en la Plaza Roja y en cambio observabas los libros de contabilidad del Ministerio de Finanzas soviético, verías una imagen muy diferente. Verías una superpotencia con una enfermedad terminal, verías una economía que se estaba pudriendo de adentro hacia afuera y verías una aterradora dependencia de un solo producto básico. Para la década de 1980, la Unión Soviética ya no era un gigante industrial diversificado, se había convertido en algo mucho más frágil, se había convertido en un estado petrolero, era un drogadicto, y la droga era el petróleo crudo de alto precio. Durante décadas, el sistema comunista no había logrado mantener a su pueblo, las fábricas eran ineficientes, las granjas colectivas no podían producir suficiente trigo para alimentar a la población. La tecnología iba 20 años por detrás de la de Occidente, pero en la década de 1970, la Unión Soviética tuvo suerte. El embargo petrolero árabe disparó el precio del petróleo. Miles de millones de dólares en divisas inundaron Moscú. Fue un milagro. Permitió a los ancianos líderes de la oficina Pulit tapar las grietas de su sistema. Usaron el dinero del petróleo para comprar grano de Estados Unidos para alimentar a su gente. Lo usaron para comprar tecnología que no podían inventar ellos mismos, y lo más importante, lo usaron para financiar una expansión militar masiva y apuntalar regímenes comunistas desde Cuba hasta Vietnam. Mientras el precio del petróleo se mantuviera alto, la Unión Soviética podía fingir que era una superpotencia en activo. Creían que el partido duraría para siempre. Pero en Washington, una nueva administración tomaba el poder, y habían detectado la debilidad. En enero de 1981, Ronald Reagan llegó a la Casa Blanca. Traía consigo a un equipo de intransigentes cansados de la vieja estrategia de contención. No querían simplemente vivir con la Unión Soviética, querían derrotarla. Y entre ellos se encontraba un hombre llamado William Casey, el nuevo director de la Agencia Central de Inteligencia, CIA. Casey era un veterano espía. Había servido en la OSS durante la Segunda Guerra Mundial, dirigiendo agentes tras las líneas nazis. Era un hombre que entendía que la guerra no se trataba solo de balas y bombas, se trataba de dinero, se trataba de logística. Miró a la Unión Soviética con la mirada fría de un contable forense. Encargó un estudio secreto de la economía soviética. El informe que llegó a su escritorio fue explosivo. Demostraba que la Unión Soviética obtenía hasta el 80% de sus divisas de las exportaciones de petróleo y gas. Demostraba que el Kremlin necesitaba que el precio del petróleo se mantuviera por encima de cierto precio para sobrevivir. Si el precio bajaba, el Imperio Soviético no solo se enfrentaría a una recesión, sino a un paro cardíaco. Casey se dio cuenta de que había encontrado el talón de Aquiles del Imperio maligno. Pero Estados Unidos no podía bajar el precio del petróleo por sí solo. Estados Unidos era un comprador de petróleo, no un vendedor. Para desplomar el mercado, Casey necesitaba un socio, necesitaba un país con tanto petróleo que pudiera inundar el mundo y ahogar la economía soviética. Necesitaba al Reino de Arabia Saudita. Esto nos lleva a una de las misiones diplomáticas más secretas y trascendentales de la Guerra Fría. A principios de la década de 1980, la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita era complicada. Los saudíes eran oficialmente neutros, controlaban el cártel de la OPEP y les gustaban los altos precios del petróleo, porque los enriquecía. ¿Por qué aceptarían desplomar el precio de su propio producto solo para ayudar a Estados Unidos a combatir a los rusos? William Casey sabía que tenía que ofrecerles algo que deseaban más que dinero. Tenía que ofrecerles sobrevivencia. El Oriente Medio en la década de 1980 era un lugar peligroso. La revolución iraní acababa de estallar. La Unión Soviética había invadido Afganistán y se acercaba sigilosamente a los yacimientos petrolíferos saudíes. La familia real saudí estaba aterrorizada. Veían enemigos por todos lados.
Casey voló a Riyadh para reunirse con los líderes saudíes. No tenemos las transcripciones de esas reuniones. Se celebraron en los palacios privados del Reino del Desierto, alejados de la prensa y los diplomáticos, pero podemos reconstruir el acuerdo a partir de lo que sucedió después. Casey presentó una imagen aterradora de la amenaza soviética, argumentó que los rusos estaban cercando el Oriente Medio, ofreció a los saudíes protección militar estadounidense absoluta, les ofreció aviones de vigilancia AWACS, les ofreció misiles Stinger, les ofreció la garantía de la caída de la casa de Saud. En cambio, pidió una cosa, que abrieran los grifos. La estrategia fue sutil, no fue un cambio repentino, fue una lenta presión sobre la tráquea soviética. Al principio, los saudíes dudaron. Bajar los precios del petróleo perjudicaría sus propios ingresos, pero Casey argumentó que era mejor ser un aliado seguro de Estados Unidos con un poco menos de efectivo que una rica víctima de la agresión soviética. También apeló al deber religioso de los saudíes. Los soviéticos estaban masacrando a musulmanes en Afganistán. Al llevar a Moscú a la bancarrota, los saudíes estarían asestando un golpe a la Umá. Los argumentos funcionaron. Se formó la alianza. Fue un pacto económico suicida para el Kremlin firmado en el desierto. Mientras Casey trabajaba por la vía diplomática, la administración Reagan apretaba las tuercas de otras maneras. Lanzaron una campaña de negación económica. Bloquearon la construcción de un enorme gasoducto que los soviéticos estaban construyendo hacia Europa. Convencieron a los bancos europeos de que dejaran de prestar dinero a Moscú. Obligaron a los soviéticos a gastar cada vez más dinero en sus fuerzas armadas para mantenerse al día con el gasto de defensa estadounidense. El objetivo era estirar el presupuesto soviético hasta el límite para que cuando llegara la crisis petrolera el sistema colapsara. Para 1985, el escenario estaba preparado. En Moscú, un nuevo líder había tomado el poder. Mikhail Gorbachev era joven y enérgico. Sabía que la economía estaba en problemas y planeaba solucionarla con un programa llamado perestroika, o reestructuración. Pero Gorbachev actuaba bajo una premisa fatal. Suponía que el dinero del petróleo seguiría fluyendo. Elaboró sus presupuestos y sus planes quinquenales basándose en que el precio del petróleo se mantendría en torno a los $30 por barril. Creía tener una red de seguridad. No sabía que William Casey y el rey saudí ya habían cortado las cuerdas. En el verano de 1985, los saudíes hicieron su jugada. Durante años, Arabia Saudita había actuado como el productor oscilante de la OPEP. Esto significaba que a menudo reducían su propia producción para mantener los precios altos para todos los demás. Estaban cansados de este rol. Otros países incumplían sus cuotas y vendían más petróleo mientras los saudíes se contenían. Los saudíes advirtieron a los demás miembros de la OPEP que no apoyarían el precio eternamente. Nadie los escuchó. Pensaban que los saudíes estaban fanfarroneando. Pensaban que los saudíes eran adictos a los precios altos, al igual que los rusos. Pero en septiembre de 1985, el ministro de Petróleo saudí, Ahmed Zaki Yamani, declaró que Arabia Saudita estaba cambiando su política. Anunció que el reino ya no protegería el precio del petróleo. En cambio, lucharía por la cuota de mercado. Parecía un anuncio técnico aburrido, pero en los mercados de Nueva York y Londres los operadores sabían lo que significaba. Significaba que la presa se había roto. Los saudíes abrieron las bombas. Tenían un excedente masivo de capacidad. En cuestión de semanas, inundaron el mercado con millones adicionales de barriles de crudo cada día. El mundo estaba repentinamente inundado de petróleo. La oferta superó con creces la demanda. Las leyes de la economía se impusieron con una velocidad brutal. El precio comenzó a caer. Pasó de $30 a 28, luego a 25, luego a 20. En Moscú, la reacción inicial fue de confusión. Los planificadores soviéticos habían visto fluctuaciones de precios antes. Asumieron que era una caída temporal. Asumieron que el mercado se corregiría solo. No se dieron cuenta de que se trataba de un cambio estructural orquestado por sus enemigos. Siguieron gastando dinero que no tenían, siguieron librando la guerra en Afganistán, siguieron subsidiando las economías de Polonia, Alemania Oriental y Cuba. Estaban agotando sus reservas de divisas a un ritmo aterrador, esperando que el precio se recuperara. Pero el precio no se recuperó. Siguió cayendo.
A medida que el invierno de 1985 se convirtió en la primavera de 1986, el mercado petrolero se desplomó. Los saudíes eran implacables, seguían extrayendo, estaban dando una lección a los demás miembros de la OPEP, pero el daño colateral estaba destruyendo a la Unión Soviética. Cada dólar de caída en el precio del barril de petróleo le costaba a la Unión Soviética aproximadamente $1.000 millones en ingresos perdidos al año. Cuando el precio bajó a $10, los soviéticos perdieron 10 billones. Ese dinero era necesario para comprar fondos. Es difícil exagerar la dependencia de la Unión Soviética de los granos importados. La ineficiencia de la agricultura colectiva significaba que la superpotencia no podía alimentarse. Dependían del trigo estadounidense y canadiense y tenían que pagar ese trigo en moneda fuerte o oro. No podían pagar en rublos porque nadie los quería. El rublo era una moneda cerrada sin valor fuera de la URSS. Así que el petróleo era literalmente pan. Cuando el precio del petróleo se desplomó, la cola para el pan se rompió. A principios de 1986, el pánico en el Kremlin era real. Gorbachov recibía memorandos secretos de sus ministros de finanzas, le decían que las arcas estaban vacías, le decían que no podían permitirse importar la maquinaria necesaria para modernizar las fábricas, le decían que tal vez tendrían que recortar las importaciones de bienes de consumo. Gorbachov se enfrentaba a una pesadilla. Había prometido al pueblo soviético una vida mejor. Había prometido reformas, pero no se puede reformar una economía cuando está en quiebra. Solo se puede gestionar el declive. El momento no podría haber sido peor. En abril de 1986, el reactor nuclear de Chernóbil explotó. El desastre le costó a la Unión Soviética miles de millones de dólares en costos de limpieza y reubicación de ciudadanos. Fue un gasto enorme e inesperado justo cuando sus ingresos se habían evaporado. Fue la tormenta perfecta. Un ataque financiero combinado con una catástrofe tecnológica. Los líderes soviéticos estaban abrumados, pero los estadounidenses no habían terminado. Mantuvieron la presión, animaron a los saudíes a mantener los precios bajos, les dijeron que esto perjudicaba al enemigo común. Los saudíes, que eran lo suficientemente ricos como para capear el temporal gracias a sus enormes ahorros, mantuvieron el suministro abierto. Estaban bajando el precio a niveles que imposibilitaban a la industria petrolera soviética obtener ganancias. Los yacimientos petrolíferos soviéticos en Siberia eran costosos de operar, requerían tecnología compleja y duras condiciones. A $10 el barril, a los soviéticos les costaba más extraer el petróleo de lo que podían venderlo. Su mayor activo se había convertido en un lastre. El impacto psicológico en la élite soviética fue devastador. Durante décadas habían creído que la historia estaba de su lado. Creían que el capitalismo era débil y estaba destinado al fracaso, pero ahora recibían una dura lección de economía capitalista. Se estaban dando cuenta de que todo su sistema era un castillo de naipes construido sobre la suerte de los altos precios de petróleo. Sin esa suerte, no eran nada. La confianza en el Partido Comunista comenzó a resquebrajarse. Empezaron a pelearse entre ellos. Los intransigentes culparon a Gorbachov del caos. Gorbachov culpó a los intransigentes de la ineficiencia, pero ninguno de los dos bandos pudo resolver el problema matemático. Estaban en bancarrota. Esta crisis financiera desencadenó una reacción en cadena que eventualmente derribaría el muro de Berlín. El papel del imperio en la caída. La Unión Soviética tenía un imperio que dirigir. Tenía estados satélites en Europa del Este como Alemania Oriental, Polonia y Checoslovaquia. Durante décadas, Moscú había subsidiado a estos países, les vendía petróleo barato y les brindaba ayuda financiera directa. Era el pegamento que mantenía unida la coalición de Varsovia. Pero cuando el dinero se agotó en Moscú, los subsidios cesaron. Gorbachov tuvo que decirle a los líderes de Europa del Este que estaban solos. Les dijo que la Unión Soviética ya no podía permitirse apoyarlos. La llamó la doctrina Sinatra, lo que significaba que podían hacerlo a su manera. No lo hizo porque fuera un buen tipo que creía en la libertad, lo hizo porque estaba en la ruina. Los desprendió para ahorrar dinero. Pero una vez que los pueblos de Europa del Este se dieron cuenta de que los tanques soviéticos no venían porque los soviéticos no podían permitirse el gas, se rebelaron. Las revoluciones de 1989 fueron impulsadas por el espíritu de libertad, pero fueron posibles gracias a la bancarrota del opresor. El arma del petróleo fue un asesino silente. No destruyó viviendas, no mató soldados en el campo de batalla. Destruyó los balances, vació al Estado desde dentro, convirtió a una superpotencia en un mendigo.
Y lo más notable es que casi nadie lo vio venir. Los analistas de la CIA que escribieron ese informe inicial para William Casey tenían razón. Habían identificado el único hilo que mantenía unido el tapiz soviético. Y cuando Casey, los saudíes tiraron de ese hilo, todo se deshizo. El crack de 1986 fue el momento en el que el experimento soviético se derrumbó. En las salas de negociación de Nueva York, el precio del petróleo alcanzó $10. Ajustado a la inflación, es uno de los precios más bajos en la historia de la era del petróleo. Para el consumidor estadounidense fue una fiesta. La gasolina estaba barata, la economía floreció, pero en las sombrías salas de conferencias del Kremlin fue como un funeral. Mikhail Gorbachev analizó las cifras y se dio cuenta de que sus grandes planes para la perestroika habían fracasado al nacer. Más tarde admitió en sus memorias que el colapso del precio del petróleo afectó devastadoramente todos nuestros planes. Era un eufemismo. No fue solo un impacto, fue una fatalidad. La Unión Soviética se enfrentaba ahora a una crisis de liquidez. Este es un término técnico para un problema muy simple. Tenían facturas que pagar y no tenían efectivo para pagarlas. La Unión Soviética se había endeudado considerablemente con los bancos occidentales en la década de 1970, pensando que el dinero del petróleo duraría para siempre. Ahora esos préstamos estaban a punto de vencer. Los banqueros occidentales, que antes se habían mostrado felices de prestar a Moscú, de repente se acobardaron. Vieron el desplome del precio del petróleo y supieron que la garantía había desaparecido. Dejaron de prestar. La ventanilla del crédito se cerró de golpe. La Unión Soviética quedó aislada del sistema financiero global. Gorbachev intentó improvisar. Envió a sus diplomáticos a pedir préstamos a Alemania Occidental e incluso a Estados Unidos. Fue una humillación que el líder del mundo comunista pidiera limosna a los capitalistas, pero los préstamos venían con condiciones. Occidente exigía reformas políticas, exigía derechos humanos, exigía que los soviéticos detuvieran su agresión en Afganistán. La debilidad financiera obligó a Gorbachev a hacer concesiones políticas que nunca habrían ganado si el precio del petróleo hubiera sido de $30. La retirada del Imperio Soviético no comenzó en el campo de batalla, sino en la oficina del prestamista. La situación interna en Rusia se deterioró rápidamente. La falta de divisas impidió que el Estado importara bienes de consumo. Los estantes de las tiendas, que ya estaban vacíos, se vaciaron por completo. Había escasez de todo, ni sabón, ni azúcar, ni zapatos, ni medicinas. El contrato social de la Unión Soviética era simple. El pueblo renunció a su libertad y el Estado les proporcionaba lo básico. Cuando el Estado ya no pudo proporcionar lo básico, el pueblo comenzó a preguntarse por qué habían renunciado a su libertad. La ira en las calles aumentó. Comenzaron las huelgas. Los mineros de carbón en Siberia dejaron sus herramientas, no por ideología, sino porque no había jabón para lavarse el polvo de carbón de la cara. Mientras tanto, la estrategia saudí funcionaba a la perfección. Al mantener el precio bajo, recuperaban su cuota de mercado, expulsaban a los productores con altos costos, pero también transformaban la geopolítica mundial. Los saudíes habían demostrado que el petróleo era más poderoso que las armas nucleares. Habían doblegado a la otra superpotencia, sin disparar un tiro. Esto consolidó la alianza entre Washington y Riad. Estados Unidos se dio cuenta de que Arabia Saudita no era solo una gasolinera, era un activo, estratégico, era un arma. Esta constatación definiría la política exterior estadounidense durante los siguientes 30 años. Explica por qué Estados Unidos ha protegido a la familia real saudí en cada crisis. Sabían que en caso de apuro, los saudíes podían impulsar o frenar la economía global. A medida que 1988 y 1989 se acercaban, la Unión Soviética se estaba quedando sin recursos. Comenzaron a vender sus reservas de oro. Vendieron toneladas de lingotes de oro en Londres y Zúrich, solo para comprar trigo. Fue una liquidación. Vendían la silvana familiar para pagar la compra, pero incluso el oro se agotó. La desesperación económica obligó a Gorbachev a cortar el presupuesto militar. Durante décadas, el Ejército Rojo había sido la prioridad. Conseguía a los mejores hombres, el mejor acero, la mejor comida. Pero ahora Gorbachev tenía que decirles a los generales que la fiesta se había acabado. Recortó drásticamente el gasto de defensa. Ordenó la retirada de Afganistán.
no solo porque la guerra era imposible de ganar, sino porque era inasequible. Los tanques soviéticos en retirada cruzando el puente de regreso a Rusia eran un símbolo de un imperio que simplemente se había quedado sin combustible. Entonces llegó el golpe final, los estados satélites. Durante 40 años, la Unión Soviética había mantenido Europa Oriental bajo férreo control. Pero un imperio es caro, hay que pagar las guarniciones, hay que subsidiar las economías locales. En 1989, Gorbachov hizo las cuentas. Se dio cuenta de que mantener Alemania Oriental y Polonia le costaba miles de millones de dólares que no tenía. Hizo el cálculo frío para deshacerse de ellos. Cuando los berlineses empezaron a golpear el muro en noviembre de 1989, los guardias soviéticos se retiraron. Se retiraron porque las órdenes de Moscú eran no hacer nada. Y las órdenes eran no hacer nada porque Moscú no podía permitirse hacer nada. La caída del muro fue una victoria para el espíritu humano. Pero se pagó con el desplome del precio del petróleo. Si el petróleo hubiera estado a $30 el barril, los tanques podrían haber rodado. La Unión Soviética podría haber tenido la confianza y el dinero para aplastar la rebelión, tal como lo hicieron en Hungría en 1956 y en Praga en 1968. Pero a $10 el barril, los tanques se quedaron en los cuarteles. La Unión Soviética se disolvió formalmente el 26 de diciembre de 1991. La bandera roja se arrió del Kremlin por última vez. Los expertos hablaron del triunfo de la democracia, hablaron del fracaso de la ideología comunista, y esas cosas eran ciertas. Pero el hombre que apagó las luces de la URSS no fue solo Reagan, Gorbachov o el Papa Juan Pablo II. También fue el ministro de Petróleo saudí quien abrió los grifos en 1985. Fue la mano invisible del mercado manipulada por un acuerdo secreto en el desierto. El legado del arma petrolera sigue con nosotros hoy. Enseñó al mundo una lección sobre la vulnerabilidad de los estados petroleros. Demostró que un país que depende de los recursos en lugar de la creatividad de su gente está construido sobre arena. Cuando el precio de los recursos se desploma, el Estado se desploma. Vimos ecos de esto en Venezuela en los últimos años. Vemos su sombra en la economía rusa actual. Vladimir Putin, quien presenció el colapso de la Unión Soviética como oficial de la KGB, aprendió bien esta lección. Pasó su presidencia intentando acumular enormes reservas financieras, intentando proteger su economía de las sanciones para que no volviera a ocurrir. Pero el fantasma de 1986 aún acecha al Kremlin. Saben que su poder está ligado al precio del barril. Para Estados Unidos, el éxito de la operación de la década de 1980 creó una sensación de omnipotencia económica. Creó la creencia de que las sanciones y la guerra financiera podían resolver problemas geopolíticos sin derramamiento de sangre. Se convirtió en la herramienta preferida del poder estadounidense. En cambio, en lugar de enviar Marines, Washington envía al Departamento del Tesoro. En lugar de bombardear ciudades, desconectan los bancos. La guerra financiera contra la Unión Soviética fue el prototipo de las sanciones a Irán, las sanciones a Corea del Norte y las sanciones a la Rusia moderna. Fue el nacimiento de un nuevo tipo de guerra donde el campo de batalla es la terminal Bloomberg y la munición es el dólar. Pero esta arma encierra un peligro. Funciona hasta que deja de funcionar. En los años 80, Estados Unidos y Arabia Saudita estaban en sintonía. Hoy, el mundo es más complejo. Los intereses de los productores y consumidores de petróleo no siempre están alineados, y usar el sistema financiero como arma anima a otros países a buscar alternativas al dólar y a los bancos estadounidenses. La victoria de 1986 fue total, pero sembró las semillas del fragmentado mundo financiero en el que vivimos hoy. La historia de cómo la Unión Soviética quebró es un recordatorio de que los imperios rara vez mueren en una sola explosión dramática. Mueren por 1000 cortes. Mueren cuando a las matemáticas ya no cuadran. Mueren cuando el cheque rebota. La Unión Soviética tenía suficientes armas nucleares para destruir el mundo 10 veces, pero no podía comprar pan. Era un gigante con armadura de acero y pies de barro. Y cuando la mancha de petróleo se esparció por el suelo, el gigante resbaló y cayó, y nunca más se levantó. La Guerra Fría no terminó con un estallido, sino con una llamada de margen. Y el ganador fue el país que entendió que en el mundo moderno
el precio del barril de petróleo es la verdadera medida del poder. Soy John, y este es el canal de Historias Cinematográficas.